Bueno, buenas noches. Estudiamos hoy el capítulo G de Sefer Teilim. Perdón, una pregunta. Sí. Vamos salteados, ¿verdad? No. Vamos Uno por uno. Estamos en el capítulo 8. La Menatzeach a la Gitit Mizmor le David. Comienzo, introducción, como todos los capítulos de Teilim que vimos hasta ahora. El primer versículo es una introducción. La Menatzeach a la Gitit, la Menatzeach ya vimos que es como el director de orquesta. A la Gitit, ¿qué es Gitit? Hay 4 explicaciones lo que es Gitit. La primera es la de Rashi. Podemos ver ahí abajo Rashi, Gitit Kli Zemer, Sheba Migat, Sham Metzuim Omanim La'asotam. O sea, Gitit también es un instrumento musical. Igual como vimos los Minginot, Shigayon, o todos los que vimos anteriormente, también es otro instrumento musical y se llama Gitit porque el lugar donde lo fabricaban era un lugar llamado Gat. Ahí estaban los artesanos que hacían este instrumento musical. Así explica Rashi, pero hay otras 3 explicaciones distintas a la palabra Gitit. El Radak dice que David Amelech compuso este capítulo, lo que vamos a estudiar hoy, cuando él estuvo en Gat. Gat es un lugar donde en el sur de Israel, donde David Amelech, dentro de su escapatoria de Shaul, en una ocasión, se escapó y llegó a este lugar, a Gat, y ahí es donde estuvo escondiéndose de Shaul Amelech. Y ahí es donde él escribió ese capítulo. Gat, así se llama el lugar, Gat. Es un nombre. Nombre. Sí, hasta la fecha hay un lugar que se llama Kiryat Gat, en el sur de Israel. Bueno, entonces, según el Radak, se llama la Menatzeach a la Gitit, este capítulo, porque cuando David estuvo en Gat, ahí es donde escribió este Mizmor, ese cántico. Otra explicación es que podemos ver en el siguiente párrafo, el tercer párrafo de la página, se trata cuando David Amelech venció a los Plishtim y liberó el Aron Abrit. ¿Se acuerdan que en un momento, en una guerra que hicieron los Plishtim contra Israel, lograron a secuestrar el arca, donde estaba la Torah, donde estaban las tablas? Y estaban mucho tiempo en manos de los Plishtim. Cuando David subió al poder, hizo una guerra con Plishtim, los venció, logró liberar el arca, pero ahí es donde sucedió algo que no se esperaba. Cuando los sacaron de manos de los Plishtim, llegó a manos de un señor llamado Uzá, y cuando él agarró el Aarón, cuando estuvo en su poder, Uzá fue castigado por Dios, porque el Aarón, el arca, es algo muy peligroso. O sea, tiene tanta Kedushá que si uno lo tiene y no se mantiene al nivel de la Kedushá que merece el Aarón Abrit, se puede llegar como se puede afectar, ¿sí? Por la Kedushá que tiene. Yo me acuerdo que cuando mis papás iban a comprar la casa en la ciudad vieja, vive en la ciudad vieja, en el barrio que está cerca del Kotel. Fuimos las primeras familias que regresamos a vivir ahí después de la guerra de 6 días. Tú estuviste allá, ¿no? ¿Verdad? Conoces la casa. Ahora, si te diste cuenta, la casa de ellos no está frente al Kotel, estaba un poco más metida dentro del Roba. Cuando nosotros compramos ahí, me acuerdo, éramos los primeros, no se podía escoger lo que quería, porque todavía estaba todo en papel, en puros planos, y no había todavía, no estaban ocupados los departamentos. Entonces había opción de comprar un departamento frente al Kotel, justo al frente. Ya saben que hay enfrente, o sea, si uno está en el Kotel, se voltea al otro al revés, va a dar enfrente hay con ventanas así muy grandes, con vidrios muy grandes, que están justo frente al Kotel. O sea, había oportunidad de comprar ahí. Y me acuerdo que había una duda, porque aparentemente está, el mejor lugar, frente al Harabait, frente al Kotel, puedes ver el Kotel todo el día, estás en la sala y ves qué mejor, ¿no? El lugar más sagrado. Pero en un momento decidieron que no. ¿Por qué? Porque imagínense estar en un lugar así, entonces tienes que cuidarte al 100% de tus acciones, de lo que haces, porque en lugar de tanta santidad, cada falla se te viene en contra de manera más
más drástica. Entonces, más Kedushá, más nivel elevado de Kedushá estás o te rodea, más se te exige de ti. No es lo mismo estar frente a Arabait que estar lejos de Arabait. Entonces decidieron comprar uno que no haya vista directa. Entonces lo mismo aquí, Uzá, así se llamaba la persona que agarró el Aarón. A lo mejor su comportamiento no era adecuado, fue castigado después de Uzá. David entonces tenía que sacarlo de Uzá, estuvo con Uzá un tiempo, varios meses. David tuvo que llevarlo a Jerusalén. Dice el Naví, Vayar David et Hashem bayom hahu, en el tercer párrafo, el primer versículo. Vayomer ech yavo elai Aarón Hashem, dice David, ¿cómo voy a agarrar yo el Aarón? Es peligroso. Velo aba David leasir elav et Aarón Hashem alir David. No quiso David agarrar el Aarón y llevarlo a su territorio porque tenía miedo. Vayateu David Beit Oved Edom Agiti. Entonces se lo mandó a que se quede un tiempo en la casa de un señor llamado Oved Edom Agiti de Gat. En su casa se quedó. De hecho, Gat está cerca del territorio de los Plishtim. Está en el sur de Israel. Los Plishtim estaban en Gaza. Y Gat está cerca de Gaza. Entonces, cuando vino de Plishtim, era adecuado que quede en la casa de ese señor. No, era de Edom originalmente, pero vivía en Gat, este señor. Oved Edom Agiti, de Gat. Vayeshev Aarón Hashem. ¿Era Yudí? Yudí, claro. Vayeshev Aarón Hashem bet Oved Edom Agiti shlosha chodashim. 3 meses estuvo el Aarón Abrit en su casa. Vayevarech Hashem et Oved Edom et kol beito. Dios bendijo a este señor. Parece que él sí trató al Aarón y lo mantuvo en su casa en el nivel y con las normas correctas, adecuadas, para que con el nivel de Kedushá adecuado, y él le trajo pura bendición. Después, David, ya que se tranquilizó y vio que puede uno estar con el Aarón y no le pasa nada, decidió David recoger el Aarón de ahí y llevarlo a Ir David, a la ciudad de él. Y ahí es donde dice, Vayugad Lamelech David lemor berech Hashem et bet Oved Edom. Se le avisó a David que Dios bendijo a ese señor al tener el Aarón en su casa. Bet kol asher lo ba'avur Aarón Elokim. Vayelech David vayalet Aarón Elokim y bet Oved Edom Ir David besimcha. Entonces David fue y recogió el Aarón y lo llevó a Ir David besimcha, con alegría, con bailes, con fiesta, como el Aarón Abrit merece. Entonces, hay quien dice que este Mizmor, este capítulo, la Menatzeach la Gitit, lo escribió David en correlación al Aarón Abrit que David había recogido del Oved Edom Agiti de Gat. Por eso se llama la Menatzeach la Gitit. Una cuarta explicación: Gat es el lugar donde se exprime las uvas. Se llama Gat en hebreo, o sea, donde se hace vino. ¿Y de qué manera se hace el vino? Una presión. Se aplastan las uvas, se ponen bajo presión para que salga todo el jugo, todo el contenido que tienen hacia adentro. ¿Y qué tiene que ver esto con ese capítulo? Ese capítulo que vamos a estudiar, su propósito es uno: es fortalecer la emuná, la fe que tenemos que el mundo tiene un creador, de que hay un Dios que maneja el mundo. Este capítulo viene a discutir, viene a luchar contra los ateos, contra los herejes, aquellos que no creen en Dios, aquellos que dicen que el mundo se formó en forma natural, por evolución natural, no porque hay una intervención de una fuerza divina. Otros dicen que a lo mejor sí hay un Dios que creó el mundo, pero ya no está involucrado en lo que pasa en este mundo. O sea, lo que no creen es en lo que llamamos Ashgaha Pratit, la observación de Dios particular a cada uno y uno, revisando lo que hace y tratándolo de acuerdo a sus acciones. Eso es lo que viene a discutir aquí David Amelech. Y por lo tanto, todas las explicaciones que vimos, todos tienen relación con el tema. Cuando dijimos que David escribió ese capítulo cuando estuvo en Gat, ¿qué hacía David cuando estaba en Gat? Escapándose de Shaul Amelech. David Amelech
estando en Gat, escapándose de Shaul, entiende que esto es por la Ashgaha Pratit, esto es porque Dios así quiso que él estuviera ahí. No es una casualidad, no es una mala suerte o lo que sea que la gente podría explicar cuando les pasa algo que no es como ellos planeaban, sino todo lo que nos pasa aquí abajo es porque así se decidió arriba. Ein Adam nokef etzba milemata ela im ken machrizim alav milemala, dicen estos sabios. Traducción: la persona no puede mover un dedo abajo si no hubo un decreto de esto arriba. Todo está controlado desde arriba. Entonces está uno en Gat, tiene que escaparse de Shaul, debe de salir de su casa por alguna razón. Es también David lo toma como parte de la Hashgaha Pratit, de la decisión particular que Dios tomó sobre él. Segunda explicación fue la Torah que estuvo en la casa de Obed Edom Agiti y que David recogió esa Torah de su casa. Eso también viene relacionado con el propósito de lo que escribe aquí David Amelech, que hay un Dios que maneja el mundo, porque al fin y al cabo, ¿dónde está la base, la fuente, que sobre ello basamos cuando venimos a decirle al mundo que Dios maneja el mundo? La fuente está en la Torah. Claro, vamos a ver en el mismo capítulo, a rato, que David Amelech dice que para saber que hay un Dios, la forma es abrir los ojos y ver las maravillas de este mundo. Como hizo Abraham Avinu observó la naturaleza y vio el sol y vio la luna, vio el funcionamiento correcto de todo lo que pasa en este mundo, las maravillas de la naturaleza, y dijo: tanta orden hay en la naturaleza, si hay orden, debe de haber alguien que ordenó. No hay orden si no hay alguien que hizo este orden. No puede ser que el orden se hace solo. Si hay un funcionamiento tan perfecto, las cosas están en orden, es porque hay alguien que ordenó. Cuando a ti se te caen unas monedas de la bolsa en forma accidental, no se van formando con orden, se caen en forma así al azar. Si tú encuentras en la calle algunas monedas que están en forma de formados como formando un círculo o un triángulo o un cuadro, es una mejor señal que alguien se las dejó ahí y que no se les cayó en forma accidental. Eso es una alajá, de hecho. En la Gemara en Masejet Baba Metzia, cuando habla qué pasa, la alajá, cuando uno encuentra algo en la calle, dice la alajá que no puedes llevar así, tienes que anunciar, tienes que pregonar y buscar quién es el dueño. Pero ¿qué dice la alajá? ¿En qué caso tienes que anunciar? Solo en caso que hay una señal en el objeto que cuando va a venir el dueño lo va a poder identificar con la señal que te va a dar. Pero si no hay una señal especial, una señal que te va a poder dar para poder identificar que es su objeto, no hay que pregonar, porque lo más seguro es que el dueño ya se lo había dado por perdido, porque ¿cómo va a identificar su objeto? Dice la Gemara: ¿qué pasa si uno encuentra una moneda en la calle? Una moneda no tiene una señal especial. Moneda es algo que pasa de mano a mano y nadie puede... O sea, una moneda de 5 pesos se ve exactamente igual como 1 millón de monedas de 5 pesos que circulan. Entonces no hay forma de identificar. Pues dice la Gemara: ¿qué pasa si uno encuentra varias monedas y que están puestos en la calle con orden? Por ejemplo, en un círculo, un triángulo. Es una forma que indica que no cayeron así en forma accidental, sino alguien las dejó. Dice la Gemara: en este caso sí lo tienes que pregonar y anunciar. ¿Qué señal le vas a pedir a la persona que los va a reclamar? Oye, ¿en qué forma estaban? Si te va a poder decir en qué forma estaban puestos en la calle, esto va a ser la señal que es el dueño. Cuando hay orden, quiere decir que hay alguien que lo ordenó. Pero la misma naturaleza, que esto es la fuente, que es la base para descubrir que hay un Dios que la creó, puede convertirse también en una razón para alejarse de Dios. La misma es un arma de 2 filos. ¿Cuánta gente por las maravillas de la naturaleza no se ha alejado de Dios? Por lo mismo de que la naturaleza se puede observar y se puede encontrar la causa y efecto, las razones de las reacciones que lo suceden. La ciencia nos dice: oye, si tú haces esto, el resultado va a ser esto. Y al hacer experimentos descubres que cada
acción trae su reacción o cada causa trae su efecto. Una vez que lo observas que varias veces funciona, dices esto, ya entiendo por qué suceden las cosas así y ya no necesitas buscar explicaciones místicas de Dios, ya tienes las respuestas. La misma naturaleza ha sido causa para el alejamiento de Dios para aquellos que no querían abrir los ojos y ver en la naturaleza la mano de Dios, la obra de Dios atrás de ella. Por eso se llama en hebreo Teva. Teva milashon litboa. ¿Qué es litboa? Hundirse, ahogarse. La misma naturaleza te puede provocar a que te hundas en ella y que te olvida que hay un Dios que la creó. O sea, es arma de dos filos. De hecho, en el capítulo 104 de Tehillim, Kuf Dalet, el Barji Nafshi, es un capítulo que habla acerca de las maravillas de la naturaleza, donde también David Amelech trata de mostrar las maravillas y el orden tan precioso que hay en el mundo, de la naturaleza, para que a través de ello te vas a dar cuenta de la presencia de Dios, que hay un creador. Sin embargo, dice al final, pero ¿qué pasa si uno, en lugar de impresionarse por la naturaleza y darse cuenta que hay un Dios detrás de ello, cae dentro de la naturaleza y empieza a creer en la naturaleza y se olvida de Dios? Cree mucho en la firmeza de la tierra que está por debajo de sus pies y el sol que siempre lo ilumina por el mismo lado y se pone por el otro lado. Todo funciona de manera rutinaria, consistente, sin sorpresas, de manera que te empieza a provocar depositar tu confianza en ella y alejarse de Dios. Dios lo que tiene que hacer no tiene otro remedio más que moverte el tapete, sacudir el mundo de manera que la naturaleza de repente no te responde como tú estás acostumbrado, para que entonces te des cuenta que no puedes confiar en ella, tienes que confiar en algo que está arriba de la naturaleza. Es lo que dice ahí el pasuk en Barji Nafshi, Hamabit la'aretz vatir'ad higa be'arim ve'yeshanu. Dios que a veces hace que la tierra empieza a temblar y que las montañas empiezan ¿cómo se dice? Hacen erupción. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no puedes confiar en la naturaleza. Entonces, Hashir ala Hashem bechayai, Azamral Elokai beodi, Od yerav alav psichi anochi, entonces Esmach Hashem. Entonces empieza uno entonces a buscar. Entonces ya no me responde la naturaleza y encuentra a Dios. Es lo que a veces sucede en el mundo y últimamente lo vimos con los fenómenos trágicos de catástrofe en el tsunami. David Amelech dice: la naturaleza es motivo para encontrar a Dios y motivo para alejarse de Dios, es arma de dos filos. ¿Qué es lo que nos ayuda? Fijar en la naturaleza y darse cuenta que hay un Dios. ¿Qué es lo que nos ayuda a utilizar la naturaleza como un medio para revelar a Dios? Es la Torah. Sin Torah, la misma naturaleza te provoca lo contrario. El mismo sol que impresionó a Abraham Avinu, de un creador, de un Dios, y le hizo encontrar a Dios, el mismo sol fue motivo para Enosh, el nieto de Adán Arishon, convertirlo en idolatría, empezar a venerar el sol como si fuera un Dios, y no a través del sol descubrir que hay un Dios arriba del sol. La Torah es la que te permite, es el catalizador, cuando hacemos una reacción química necesitamos un catalizador que traiga la reacción que buscamos. El catalizador que trae la reacción correcta de la naturaleza para descubrir a través de ella a Dios es la Torah. Cuando uno tiene Torah, puede fijar la naturaleza y se da cuenta de Marabu Ma'aseja Hashem o Magadlu Ma'aseja Hashem. Por lo tanto, en este capítulo donde David quiere hablar y discutir contra los ateos que no creen en Dios, la Menatzeach HaGitit, ¿dónde está la fuente de este capítulo? En aquel lugar en Gat donde estaba la Torah, y David la recogió de allá. En base a la Torah se fija David en la naturaleza y se da cuenta de la presencia de Dios. Y por lo tanto, la última explicación de la palabra Gitit que dijimos que es Gat, donde se exprimen las uvas, va exactamente también, va a ser compatible con las explicaciones anteriores, porque por lo que dijimos antes, el mundo, la naturaleza es como una uva. La uva trae adentro, el contenido escondido dentro de la uva, el contenido importante que es el vino, que es el jugo que trae adentro. Se necesita exprimirla para que salga
el potencial que tiene. A veces, lamentablemente, Dios tiene que exprimir y mandarnos sacudir el mundo y unos golpecitos y unas opresiones para que salga desde adentro del mundo, de naturaleza, el potencial que tiene para descubrir a Él. Entonces, la Menatzeach a la Gitit Mizmor de David, por las impresiones que tenemos de la naturaleza, a través de la Torah que estuvo en Gat, por lo que Dios exprime a veces a nosotros con movimientos difíciles para que salga el potencial a través de la naturaleza, que nos demos cuenta de él, por lo que David mismo se dio cuenta cuando tuvo que escapar a Gat y darse cuenta que hay unas viajas prácticas, hay Dios que maneja. Por todo ello va David Amelech a decirnos de aquí en adelante, el resto del capítulo, cómo es de que el mundo tiene un Dios que lo creó y cómo lo podemos darnos cuenta de esto desde la misma naturaleza. Vamos a leer. Pasuk Bet. Hashem Adoneinu ma adir shimcha bechol haaretz asher tna odcha al hashamay. ¿Qué es lo que venimos a declarar aquí hoy? Hashem, primero hay un Hashem que creó el mundo. Hay un Dios que creó el universo, el mundo no se hizo solo. Pero no es suficiente, no nada más Dios creó el mundo, sino Adoneinu, Dios sigue siendo nuestro patrón en forma particular, ocupándose de nosotros en cada momento y momento, a pesar de que el mundo fue creado hace 5,700 y tantos años. No lo dejó Dios abandonado. Hasta la fecha Dios sigue siendo Adoneinu, nuestro Dios, nuestro patrón, interesado en todo lo que estamos haciendo, en cada movimiento y movimiento nuestro. Esto es equivalente a lo que nosotros decimos en Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu. No solo, escucha Israel, no solo hay un Hashem que creó el mundo, sino Elokeinu es nuestro Dios, el que se ocupa de nosotros en forma particular, interesado en todo lo que estamos haciendo. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Tu nombre es grande sobre toda la tierra. Asher tena odcha al hashamay. A pesar de que tu gloria, tu brillo está en el cielo, pero tu nombre es muy grande y muy fuerte aquí en la tierra. Porque no solo estás en el cielo, lejos de nosotros, siendo el creador que creó el mundo, sino dentro de la tierra, aquí, en forma particular, individual, tu nombre es grande. El Radak dice así: Gvuratcha nir'et bechol haaretz, bein ba'ishuv, bein ba'midbar, bein ba'yam, bein bechol haaretz nir'et gvuratcha. Tu grandeza, tu fuerza, Dios, se encuentra sobre toda la tierra, en lugares habitados, en el desierto, en el mar, en cualquier lugar de la tierra. En cualquier lugar donde uno va, puede encontrar a Dios, puede ver a Dios. Aún en el desierto puede uno darse cuenta de que en el desierto hay muchos fenómenos de naturaleza donde se puede darse cuenta del orden y de la belleza de la naturaleza. En el mar, en la tierra, cuando uno no quiere ver, como dijimos, Dios le puede sacudir la tierra o sacudir el mar. Todo va de acuerdo a la parte donde se hunde la persona. Havalahot Gadol, dice el Radak, la gran luz de Dios, Ve'akoach ha'atzum, la gran fuerza, el gran poder de Dios, nir'a b'shamayim, en el cielo, mucho más de lo que vemos en la tierra. Todas las constelaciones, todas las galaxias, cuando uno empieza a ver, a fijar, es algo que es tan impresionante que uno ahí es donde se da cuenta de la grandeza de Dios. ¿Cuántas estrellas andan en el cielo? ¿Alguien lo puede contar? Son incontables. Alguna vez escuchamos que las estrellas se confundieron el camino y no encontraron su camino y chocaron. Estamos hablando de billones y billones y billones de estrellas y cada uno está en su lugar, cada uno sabe su función. No hay confusiones, no hay tráfico donde se confunden. Todo funciona de maravilla, sin parar, ya años, sin accidentes. Es un orden
maravilloso que solo un Dios puede hacer esto. Una sola vez, dice la Gemara, una estrella salió de su órbita. Una sola vez. ¿Saben lo que fue el resultado? El diluvio. La Gemara dice que cuando vino el diluvio, ¿qué es lo que pasó? Una estrella salió de su órbita, hizo un movimiento irregular y el resultado fue un diluvio. Si el sol se acerca hacia nosotros, o nosotros nos acercamos hacia el sol, no mucho, unos milímetros nada más, se quema toda la tierra. O si nos alejamos, se congela todo. O sea, el funcionamiento es perfecto, exacto, sin ningún movimiento fuera del plan, porque cualquier movimiento, ya vimos una estrella que salió de su órbita y el resultado fue un diluvio. Si salen más estrellas de sus órbitas, pues la catástrofe no tiene, ya no hay forma, no hay forma, no habrá quien luego explique qué es lo que pasó, ya se acaba todo. Entonces, esta grandeza de Dios, cuando uno estudia la astronomía, él empieza a conocer las maravillas de lo que pasa en el cielo, no hay forma de no reconocer la presencia de Dios. Sí, Usar el mail no se murió también. ¿Cómo? Usar el mail. ¿No cayó una pedazo en Júpiter para poder hacer que Sarah y Mel tuviera un hijo? Bueno, está bien, entonces. Pero no es que salió una de órbita, o sea, hubo una chispa a lo mejor. Sí. Sí, meteoritos, pero no son estrellas. Y cuando cae, ¿qué catástrofe? Uno chiquitito, ¿qué reacción trae? Son unas muestras que Dios manda para ver qué pasa si nada más decide mover tantito. Y los meteoritos y todo además también es parte del funcionamiento. Sí, es parte del funcionamiento natural. Sí. Bueno, nuestros sabios en la Gemara en Masejet Shabbat utilizan este pasuk para un midrash. Hashem Adoneinu ma'adir shimcha b'chol haaretz asher tna odcha al hashamayim. Acabamos de explicar de que la misma naturaleza puede ser arma de dos filos y la forma de que uno se fije en la naturaleza y lo ayuda para encontrar a Dios es que tenga una base de Torah. Sin Torah la misma naturaleza puede provocar a uno alejamiento y vemos, la ciencia ha provocado alejamiento de Dios porque no vino con Torah y por lo tanto el mismo pasuk Asher tna odcha al hashamayim, la Gemara en Masejet Shabbat dice que se refiere a la Torah. Tenemos en el último párrafo de la página 1, citado en la Gemara en Masejet Shabbat. Vamos a leer de adentro, muy interesante, una historia que seguramente a lo mejor la escucharon alguna vez, pero vale la pena repetirla. En el último párrafo de la página 1 dice así: Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a she'ala Moshe al-Marom, en el momento que Moshe subió al cielo, Amru malachei asharet lifnei HaKadosh Baruch Hu, dijeron los malachim a Dios, Ribono shel olam, creador del mundo, Ma leilud isha beineinu, ¿qué hace un hombre nacido de mujer entre nosotros? ¿Qué hace un hombre en el mundo de los malachim, en el mundo de los ángeles? Amar lahen lekabel Torah ba, dijo, vino a recibir la Torah. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? Esta joya preciosa que la tienes guardada 974 generaciones antes de que el mundo fue creado, ¿la quieres dar a un ser humano hecho de carne y huesos? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? Hashem Adoneinu ma'adir shimcha bechol haaretz asher tna odcha al hashamayim. Ese pasuk que acabamos de estudiar. Hashem Adoneinu ma'adir shimcha, es tan grande tu nombre sobre la tierra, pero tu gloria debe de estar en el cielo. Y la Torah es tu gloria. La Torah es el hod, es la belleza tuya. Eso debe de estar en el cielo. Amarlo a Kadosh Baruch Hu le Moshe, a Chazer lahem tshuva. Le dice Dios a Moshe, pues contésteles. Tienes tú que discutir, tú quieres la Torah y ellos dicen que es de ellos, hay un din Torah aquí, hay un pleito, tienes tú que defender.
Amar לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם. Dice Moshe, pero me da miedo que los ángeles me van a quemar con el aliento de su boca. Amar lo ejos בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. Le dice Dios, agarra en mi trono, agárrate en mi trono, ya así va a estar protegido y discute con ellos. Amar Rabbi Nahum, perdón, saltamos. Amar לפניו ריבונו של עולם. Entonces empezó Moshe a hablar. Torah she'ata noten li, ma katuv ba. Esa Torah, ¿qué tiene? ¿Cuál es el contenido? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Entonces dice Dios, primer mandamiento es, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. Entonces dice Moshe Rabbeinu, Amar lahem le Mitzrayim, yeradetem, le Paro ishtabadetem, Torah lama te'elachem. ¿Acaso ustedes estuvieron en Mitzrayim? ¿Ustedes fueron esclavizados por Paró? Entonces, la Torah habla de para aquellos que estuvieron en Mitzrayim. La Torah no es para ustedes. Luego, Shuv ma katuv ba, otra ley de la Torah pide Moshe Rabbeinu a Hashem. Lo yeh lecha Elohim acherim, no tendrás otros dioses. Dice Moshe Rabbeinu, Beinamim atem, avodat gilulim. Ustedes viven entre goim, entre pueblos que hacen idolatría, para que habría que advertirlos, no tengan otros dioses. No es para ustedes. Y luego así trajo argumentos y argumentos. Por ejemplo, Kabedet avija ve'etimeja, honrarás a tu padre y madre. Ustedes tienen padre y madre que tienen que honrar. Entonces la Torah no es para ustedes. Así Moshe ganó el juicio finalmente. No pudieron ni contestar y Moshe ganó el juicio. Preguntan los sabios. No se entiende esta llamada. ¿Cuál fue la Have Amina? O sea, ¿cuál fue la idea original de los malajim? ¿Acaso los malajim pensaban que iban a ganar en este pleito, en este juicio? ¿Acaso no sabían que la Torah no es para ellos? ¿No vieron que hay 613 preceptos que vienen a ayudar al ser humano a controlar su mal instinto, vienen a regularizar las relaciones aquí entre nosotros? No robarás, no matarás, no codiciarás, cosas que no existen entre los ángeles. Entonces, ¿para qué querían la Torah? Y explican que la queja de los ángeles no fue sobre los mitzvot. Los mitzvot sabían que no son para ellos, los preceptos son para nosotros. Pero ellos lo que criticaban y lo que querían era de que la Torah, aparte de que viene a darnos una receta de cómo vivir y hacer orden en nuestra vida y darnos las limitaciones correctas, el control para que no nos caigamos dentro de los malos instintos, etcétera, 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 la Torah tiene también una capacidad de aquel que la tiene en sus manos, tiene la capacidad de controlar este mundo. La Torah tiene la fuerza de mantener el equilibrio en este mundo, hacer que el mundo exista o no exista. Las llaves del manejo del mundo están en las manos que tiene la Torah. Y sobre esto se quejaron. Ok, ¿qué quieres darles a los seres humanos la parte de los preceptos, de los mitzvot para cumplir? Adelante, esto le corresponde a ellos. Pero que a los seres humanos les vas a entregar la llave para la existencia o no existencia del mundo es falta de responsabilidad. Es muy peligroso. Los seres humanos no hay que confiar en ellos. Vamos a leer en el pasuk, regresando ahorita aquí al Teilim. Siguiendo el pasuk Gimel, mi pi olelim veyonkim isadet haoz leman tzorerecha leashbit oyev umitnakem ki er'e shamecha maaseh etzbeotecha yareach vechochavim asher konanta. Ahorita explicamos ma enosh ki tizkerenu ben adam ki tifkedenu. Esa es la queja de los malachim. ¿Quién es el ser humano que tú depositas en sus manos la llave para manejar este mundo? ¿De qué manera la Torah sirve como la llave para manejar este mundo? Toda la creación está basada en una sola idea. Ya la habíamos explicado en varias ocasiones. La idea es crear un mundo que sea guiado por el ser humano. El ser humano está en la frontera entre lo que es este mundo bajo físico y el mundo del cielo
de pura espiritualidad. Es el único ser que combina las dos cosas, que tiene un cuerpo hecho de la tierra, pero tiene un alma que viene de Dios. Los animales son por debajo del ser humano. Los ángeles están por arriba. En el que está justo en el filo, en el borde entre cielo y tierra, es el ser humano. Y es el único que puede unir cielo y tierra. Es el único que puede traer la Kedushá del cielo hacia la tierra y utilizar la misma tierra para subirla hacia el cielo. En él depende la existencia del mundo. Cuando el ser humano sirve a Dios, utiliza todo lo que hay por debajo de él. Desde los animales y vegetales y minerales, todo lo utiliza para el fin de servir a Dios, le da justificación de la existencia de todo, no solo de él, sino todo lo que está detrás de él. ¿Cuál es la llave que tiene el ser humano? Todo lo que Dios hizo en este mundo es para un solo fin, para que se utilice, para descubrir y revelar a través de todo lo que hay en este mundo la presencia de Dios. Para que uno vea la obra de Dios y diga, Marabuma Seja Hashem. Para que uno vea la obra y a través de ella descubra y revela el que la hizo. Eso es el propósito. Dios juega con nosotros escondidillas. Él se esconde y quiere que nosotros lo encontremos. ¿A través de qué? A través de fijarlo a su obra y decir, bueno, si aquí hay una obra tan maravillosa, hay alguien que la hizo. Eso es todo el juego, eso es todo el propósito. Dios nos dio Torah para que a través de ella logremos, porque sin Torah, como dijimos antes, la misma maravilla de la naturaleza sería, al contrario, una arma en contra, un motivo, una causa para alejarse de Dios. Pero ya que nos dio la Torah, nos dio la forma de, el contexto, el texto que nos permite profundizar y descubrir la verdad, y entonces volver a ver la naturaleza y ahora darse cuenta que sí hay un Dios. Entonces tenemos nosotros en la mano la llave para la existencia del mundo. El ser humano aprovecha la misma Torah para a través de ella descubrir en la naturaleza la presencia de Dios. Hizo que el mundo se justifique su existencia. Si no, Hadu Shalom, lo contrario. Sobre eso se quejaron los malachim. Ma'enosh kitifkedenu benadam kitifkedenu milashon picadón. Depositaste en las manos de ellos una joya preciosa que vale muchísimo y quién sabe si es el adecuado para que en sus manos se depositen. No tiene mucha responsabilidad, es muy débil el ser humano. El ser humano es muy peligroso, tiene un conflicto interno muy fuerte, y quién sabe si va a poder superar y vencer sus malos instintos para poder asumir la responsabilidad tan grande que tú depositaste en sus manos. El Pasuk Gimel, regresando ahorita atrás, mi pío lelim Veyonkim y Sadetaos. ¿Saben cuál es la única forma de garantizar de que ese depósito se justifica y que no se muestra después que los malachim tenían razón, que era irresponsable depositar en nuestras manos esta cosa tan valiosa que es la Torah, que en ella depende la existencia de todo el mundo? La única forma de garantizar que no suceda lo que los malachim dijeron, para mostrar que no tenían razón, es cuando se transmite esa Torah a los niños cuando son chiquitos. Cuando desde un principio de su vida se le da la herramienta a través de la Torah para que vean en este mundo la maravilla de Dios y que no se hundan en la naturaleza. Solo mi pío Olelim ve Yonkim y Sadetaot. Olelim y Yonkim son aquellos que amamantan. Yonkim, Olelim son los bebés recién nacidos. De la boca de ellos se puede lograr formalizar, fomentar y poner las bases para que el mundo sea firme. Leman sorereja las vito para poder cancelar, leashbit, parar a todos los enemigos, oyev, aquellos enemigos de la idea correcta, principal de la existencia del mundo, que hay un Dios. Aquellos que no quieren reconocer que hay Dios. ¿Cuál es el arma para luchar contra aquellos oyevim, aquellos enemigos de la idea de que hay un Dios? Enseñar a los niños. De hecho, aunque Moshe ganó en la discusión con los malachim, porque mostró que los mitzvot no se parecen, pero todavía Moshe no mostró que realmente se puede confiar en nosotros, en los seres humanos, y depositar en nuestras manos la llave para la existencia del mundo. Ahí tienen razón los malachim.
Entonces, ¿cómo es de que Moshe finalmente sí logró que Dios nos diera la Torah? Cuentan nuestros sabios en la página 2, el Midrash. Vamos a leer adentro. Está muy interesante, muy bonito esta historia. Amar Rabbi Meir, página 2, primer párrafo. Amar Rabbi Meir, Besha'ah she'amdu Israel lifnei Har Sinai. Cuando Am Israel estuvo en Har Sinai para recibir la Torah, de Kabbalat la Torah. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. Les dijo Dios, Ani noten lachem et Torah, yo les voy a dar la Torah. Ok, Moshe Rabbeinu convenció de que los mitzvot son para seres humanos. Ok. Pero hay un problema, los malachim dijeron que no son de confianza los seres humanos. Son débiles. Hoy son así, mañana son así, no son consistentes, no se puede confiar en ellos. Se necesita avales. Cuando tú le das un préstamo a alguien que no es así de mucha credibilidad, no le prestas hasta que no trae unos avales, una fianza, no se puede confiar. Yo quiero avales, pero avales buenos, que tienen alguna propiedad donde se puede registrar. Entonces se las voy a dar, porque si no, no hay confianza. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a nuestros patriarcas como avales. Bueno, Abraham, Isaac, Jacob son de muy buen, tienen crédito, ¿no? O sea, son de confianza. De buen nombre, son honestos, han ganado crédito. Amar lahem avotechem tzrichim arevim, dijo no, esto no es suficiente. Ni Abraham, Isaac, ellos mismos necesitan avales todavía. ¿Por qué? Lema davar domeh echad shalach lilvot min hamelech, amar lo aveli arev ani malve otcha. Cuando uno fue a pedir prestado del rey, y el rey le dijo, tráeme un aval. Halach veivilo arev echad, entonces fue y trajo un aval, amarlo arev echad tzarich arev. Le dijo, no, pero este aval necesita todavía otro aval, porque yo, ¿por qué voy a confiar en él? Halach veivilo arev shini, amarlo arev echad tzarich arev. Dijo, pero tengo otro. No, o sea, uno que sea aval por el aval, tampoco se lo aceptó. Que Iván Shevilo Areb Shlishi, Amar Teda, que mi pnei animal veleja kach, mi pnei animal veleja. Cuando trajo un tercero, sí aceptó. O sea, dice Dios, ok, los patriarcas son buenos, pero yo no es suficiente. Yo necesito un aval que garantice a ellos también. כך בשעה שעמדו ישראל לקבל את התורה אמר להם אני נותן לכם תורתי הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואתנה לכם אמרו אבותינו אוהבים אותנו אמר להם הקדוש ברוך הוא אבותיכם יש לי עליהם אברהם יש לי עליו שאמר במה ידע Abraham mismo en un momento dudó cuando Hashem le dijo que le va a dar a sus descendientes la tierra de Israel dijo bame yida ki Hashem, a ver, no estoy tan seguro, a ver ¿cómo puedo yo saber que realmente les va a dar la tierra? Entonces, cuando Abraham vino dudó de Hashem, esto mostró que este aval no es el mejor. Todavía falta. Seguro no es. Yitzhak yesh alav shaya ohev leIsav. Yitzhak quería mucho a Isav, más que a Jacob, por lo menos así se ve en los psukim. También esto pone en duda a Yitzhak. Jacob tampoco. ¿Por qué? Shamar Nisterad Rachai me Hashem. O sea, Jacob también, en el momento estuvo con Labán, con Isaac. El aviu li arevim tovim. Quiero avales buenos. Finalmente la historia es larga. Trataron de traer a uno, a otro, Neviim, etc. Finalmente trajeron unos avales que, los últimos, los que Dios sí aceptó y que sí les dio la Torah. ¿Quiénes son? Cuenta el Midrash y dice, Amrulo, Harei baneinu arevim otanu, nuestros hijos, los bebés, van a ser los avales. Amar HaKadosh Baruch Hu, Havadai arevim tovim. Ellos son buenos avales. Al yedehem etnena lachem, a través de ellos, por gracias a ellos, les voy a dar la Torah. Hadau dechtiv, mipi olelim veyonkim isadetaos, lo que acabamos de leer aquí. Por la boca de los niños, Tinokot el Beit Rabban, aquellos pequeños que estudian Torah, esto es lo que permitió que Dios nos dé la Torah, porque es la única forma de que pueda garantizar que la misma Torah se utilice de la manera correcta, sea depositada con confianza de que se la va a utilizar el pueblo de Israel para a través de ella descubrir las maravillas de Dios en este mundo y revelar a Dios.
Otros interpretan mi pio elim yonkim y sale taos. Yonkim son los niños que amamantan. Los niños que amamantan, que toman leche del pecho de su mamá, es una de las maravillas de Dios que muestra también la grandeza de Dios. Dicen nuestros sabios que es una maravilla que el niño recién nacido tiene toda su necesidad del mismo cuerpo de su mamá, pero la manera exacta, dicen, no viene ni de más ni de menos. Si viene un poco de más se ahoga porque no tiene capacidad de tomar tanto. Si viene de menos, muere porque no está suficientemente nutrido. Viene justo lo que necesita para poder crecer bien y tener lo que necesita. O sea, si uno se fija, es un detalle de tantos detalles que hay en el funcionamiento de este mundo, que si uno ve, dice, ¿cómo puede ser todo este orden, esta perfección de cómo funciona? Desde que nace ya tiene su comida en la forma correcta, en la mejor manera, mejor que no solo en tener comida podría tener por otros medios, pero en el medio que le permite relacionarse con su mamá, que es lo que más necesita para su formación mental y correcta, sana. Entonces, todo este funcionamiento de la naturaleza, si uno se fija en ella, puede descubrir la presencia de Dios. Seguimos en Pasuk Dalet. Ki yeresh shamecha ma'aseh etzbeotecha yareach lechohavim asher Conanta. Uno se fija en el cielo, como dijimos antes. David Amelech lo llama la obra de los dedos de Dios. Ni siquiera con la mano lo tuvo casi. Todas estas estrellas, todas estas galaxias y constelaciones, con los dedos lo hizo Dios. Y Areach Bekohavim, la combinación de la luna, las estrellas y todas estas maravillas de naturaleza, como mencionamos antes, es cuando hay Torah por medio, puede uno darse cuenta que Dios es el creador del mundo. Entonces la garantía es enseñarle Torah a uno cuando es niño. Esa es la forma de garantizar que cuando uno va a crecer, no va a tomar las cosas por naturaleza. O sea, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué no nos damos cuenta todos, a través de las maravillas de la naturaleza, la existencia de Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Tenemos un problema. El problema es que cuando uno nace, no tiene capacidad de analizar lo que ve. Cuando uno es niño, toma todo como natural. Cuando se levanta en la mañana, abre los ojos, se levanta de la cama, se endereza, todo bien, puede caminar, puede comer, puede salir a jugar, puede disfrutar todo lo que este mundo ofrece. No siente que hay que darle gracias a alguien, que alguien se lo está dando. Así es, o sea, no tiene capacidad de pensar. Cuando ya recibe la capacidad de analizar y pensar y profundizar en esto, y pensar, oye, ¿quién me dio todo esto? Ya cuando uno es grande, el problema es que ya se acostumbró. Si nosotros hubiéramos nacidos ya de edad avanzada, como por ejemplo con la mentalidad de uno de 20 años, sí nos hubiera impresionado todo este mundo maravilloso. Porque sería un shock de repente ver un funcionamiento tan perfecto, nos provocaría ponerse a pensar. El problema es que cuando ya llegamos a 20 años ya lo tomamos como un hecho, que así debe de ser. Y ya no nos ayuda, no tenemos la capacidad de impresionarse. Pues es natural, que todos los días lo mismo, pero ya desde niño ya acostumbramos. Nuestros sabios dicen que Adam Arishon, porque Adam Arishon, las primeras palabras que dijo eran Marabuma Aseh Hashem, ¿qué tan grande es tu obra, Dios? Estas fueron las primeras palabras. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó a Adam Arishon, así dicen nuestros sabios, no lo creó como un bebé recién nacido. Lo creó como un hombre de 20 años. Así, cuando abrió los ojos por primera vez, ya era un hombre maduro, que puede pensar, que tiene capacidad de valorar lo que ve. Entonces, lo primero que dijo es una obra de Dios, no es algo que puede ser así, natural. Nosotros cuando llegamos a 20 años, el problema es que ya habíamos acostumbrado. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra esta costumbre que tenemos de ver la naturaleza como un hecho que así debe de ser y hundirse en ella en lugar de ver a través de ella la presencia de Dios? La única forma es la Torah, que
venimos amamantando con la leche de nuestra madre. Si uno desde un principio de su vida se le enseña a Torah, entonces cuando eres grande se acostumbró no recibir las cosas así nada más, la naturaleza porque así es. Se acostumbró a estudiar y profundizar y sabe que hay un Dios que creó el mundo por lo que había estudiado. Ahora lo va a ver a través de la naturaleza, ahora le va a permitir poder analizar y ver la verdad y la realidad. La Mishnah en Pirkei Avot dice que aquellos que tienen tres cualidades, las siguientes tres cualidades se consideran alumnos de Abraham Avinu. ¿Qué cualidades deben de tener? Un buen ojo, una limitación en sus deseos, no vivir en base de vicios, y el tercero, deben ser humildes. Con estas tres cualidades se le puede considerar a uno alumno de Abraham Avinu. Si tiene lo opuesto, o sea, mal ojo, de mucho deseo, mucha pasión, y de arrogancia, es alumno de Bilam Arasha. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Bilam y Abraham? Abraham y Bilam eran aparentemente dos grandes filósofos. Los dos conocían a Dios y hablaban con Dios. Entonces yo pensaría que para ser alumno de Abraham Avinu tiene que uno que estudiar filosofía. Para ser alumno de Bilam Arasha también tiene que estudiar filosofía, nada más que aquí filosofía judía y aquí la filosofía griega tal vez. No, dice la Mishnah, no. Solo con tener estas tres cualidades eres de alumno de Abraham Avinu, tres defectos opuestos eres alumno de Bilam Arasha. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano podría ver a través de la misma naturaleza a Dios. Tenemos todos los elementos para darnos cuenta que hay un Dios. Nada más es cuestión de ver la realidad, de ver las maravillas de qué manera está funcionando el mundo. No podemos verlo por el soborno que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece mucho soborno. No nos conviene. O sea, el Yetzer Hara nos dice, no te conviene darse cuenta que hay un Dios, porque una vez que te diste cuenta que hay un Dios, ahora tienes que tienes que seguir a pensar, ahora ¿qué Dios quiere de mí? ¿Para qué me hizo? Y esto te va a meter en un camino de compromiso con Él. Como tú quieres, el Yetzer Hara quiere que tengas la oportunidad de vivir con toda la libertad de hacer lo que te da las ganas, sin limitaciones. Entonces no te conviene hacer esta investigación. Entonces no te permite ver la realidad. El soborno enciega a cualquier persona, aún el más sabio, el más inteligente. El juez más sabio, una vez que recibió algo de soborno, ya no va a ver la realidad. ¿Cuál es el antídoto ante este Yetzer Hara? Dice la Gemara, Barati Yetzer Hara, Ubarati lo Torah Tablin. El Yetzer Hara tiene un solo antídoto que es la Torah. La única forma de que uno pueda ver objetivamente el mundo es tener como base la Torah, que le pone las límites. La Torah no te permite tomar de este mundo todo lo que te da las ganas. A fuerza te limita en tus vicios. Pues puedes disfrutar de todo, pero con limitaciones. Entonces te dice que tienes que limitarte en tu arrogancia, en tus pasiones, en tus deseos. Tienes que tener buen ojo. Entonces a fuerza a través de la Torah adquieres estas buenas cualidades. Vas a poder entonces ver el mundo en forma objetiva. Te vas a dar cuenta que hay un Dios creador. ¿Quieres que el mundo esté basado y que continúe y que exista? ¿Quieres depositar la llave del manejo de la existencia del mundo en el ser humano? La única forma es cuando se garantice, los niños sean los avales, que garanticen que la Torah sea transmitida desde la infancia, para que no vaya acostumbrando a la naturaleza, de manera que después entrar a la Torah ya es mucho más difícil. Ya siendo de grande, empezar ahora a ver la Torah, ya se acostumbró a otro tipo de vida, ya se acostumbró a recibir soborno del mundo, es muy difícil combatir contra el Yetzer Hara y Yetzer Hatov. El buen instinto y el mal instinto manejan sus negocios de manera muy diferente. El Yetzer Hatov, el buen instinto, nunca te ofrece efectivo, de contado, nunca te paga de contado. Él pide crédito. El Yetzer Hatov te dice, mira, si tú te comportas de esa manera, llevas a cabo las buenas acciones, a la larga te va a convenir, a la larga te va a dar buenos resultados, pero no te puede ofrecer de inmediato los buenos resultados. Muy difícil que de inmediato. Aquel que es
honesto y que nunca miente en los negocios, no va a ver resultados de inmediato. Es mucho más fácil ver resultados haciendo una mentira. ¿Ah? Sí, no sé cómo se le llama, mentira piadosa, dice, ¿no? O sea, siendo 100% derecho, es mucho más difícil que veas resultados. A la larga te conviene, porque a la larga ganas credibilidad, ganas buen nombre, la gente te confía, te puede dar, pero esto es a la larga, no es de contado. Pero el Yetzer Hara, por otro lado, te ofrece cash, te paga de contado. Mira, haz esto y la satisfacción viene de inmediato. No importa que a la larga no te conviene, a la larga te vas a sentir con más vacío. Al principio tienes aparentemente un placer muy grande al hacer un pecado, pero a la larga al contrario, te deprime, te deja con un vacío. Pero ¿qué me importa lo que pasa mañana? Yo quiero ahora. O sea, cuando uno te ofrece pagándote de contado y otro te pide crédito, pues te inclinas hacia aquel que te paga de inmediato. Esa es la ventaja que tiene el Yetzer Hara. Y por eso es muy difícil luchar contra él. Por eso es muy difícil, si uno quiere a los 20, 30, 40 años, empezar a estudiar Torah, es muy difícil, porque ya está acostumbrado a recibir resultados de inmediato. De repente tienes que cambiar, se te ofrece cambiar tu vida y empezar a actuar en base de resultados a largo plazo. Es muy difícil luchar contra la costumbre que tienes de recibir de inmediato. Pero si le enseñas Torah a uno desde que es pequeño y así crece, ahí es donde tiene la herramienta necesaria para luchar contra las satisfacciones, entre comillas, que el mundo material te ofrece, lo que el Yetzer Hara te ofrece, y es lo que te va a permitir que puedas realmente descubrir a Dios a través de la naturaleza. Entonces ya se puede garantizar con eso que el picadón, este depósito tan valioso que Dios depositó entre nosotros justifiquemos la confianza que Dios tuvo con nosotros. Seguimos. Pasuk Vav. Vatechasreu mehat me'elokim vechavod ve'adar teatreu. Dice David HaMelech, el ser humano es el único ser que puede llegar a los niveles más altos, llegando casi hasta Dios. Vatechasreu mehat me'elokim. Los ángeles son muy elevados, pura espiritualidad, pero por más elevados que sean, el ser humano puede llegar a ser más elevado que los ángeles. ¿Por qué? Porque a los ángeles no les cuesta trabajo ser espirituales, son así han sido creados. No tienen cuerpo, no tienen Yetzer Hara, no tienen mal instinto, no tienen la parte baja que les provoca una lucha interna. No tiene nadie que les ofrezca algo en contrario y en cash como le sucede con el ser humano. Entonces los ángeles son muy elevados, pero no tiene tanto mérito. Los animales no pueden elevarse porque no tienen la capacidad de elegir entre el bien y mal, viven en base de instintos nada más. El único que sí puede llegar a niveles muy elevados es el ser humano. Claro, por lo mismo de que el ser humano también puede caer a niveles muy bajos, muy inferiores, muy abajo. Pero el mismo que puede caer, a él es el que le puede llegar también a subir. Si no puedes caer, tampoco puedes subir. Esa es la razón que Dios depositó esta Torah en nuestras manos, que depositó la llave de la existencia del mundo en nuestras manos. La llave de, vas a descubrir a través de la naturaleza que hay un Dios o no lo vas a descubrir. Esta oportunidad, esta elección, este libre albedrío, Dios se nos las dio a nosotros. Y por lo tanto, si actuamos correctamente, si tomamos el reto y realmente justificamos esta confianza, podemos llegar hasta el nivel donde Techasreu mehat me'elokim, dicen nuestros sabios, que en total hay 50 grados de sabiduría, de conocimiento en este mundo, que el que tiene los 50 completos significa ya tener todos los secretos, todo el movimiento, desde Dios hasta en la última migaja, teniendo todo el mapa de la existencia. Esto no puede el ser humano llegar a tener pasar por todos los portones de la sabiduría, porque el que llega a tener eso ya es Dios, pero puede llegar al 49, o sea, al último sí le va a faltar. Moshe Rabbeinu, está escrito que él llegó a los 49, tuvo un panorama, una forma de ver este mundo donde casi sabía todo, o sea, sabía las causas y efectos verdaderos, no de naturaleza no es de verdadero, naturaleza es nada más porque Dios
quiere que así sea, sino la capacidad de ver la causa verdadera, las causas espirituales que provocan las reacciones o los efectos en el mundo físico. Por eso solo en manos del ser humano Dios depositó esa gran responsabilidad de la existencia del mundo. Si vemos en la página 2, en el último párrafo, Rashi trae "Vatechasreu me'at me'elokim", la capacidad del ser humano de llegar casi a Dios se mostró realmente con algunos seres humanos, como por ejemplo Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun en una ocasión decretó que se pare el sol y se pare la luna y que dejen de mover, que ya no sigan moviendo. Fue en una ocasión que tuvo guerra contra un pueblo, Givón. Era viernes y quiso terminar la guerra antes de que entre Shabbat. Entonces la única forma es que el día no siga caminando. Entonces dijo, Shemesh begivon dom yareach be'emek ayalon, que el sol se pare, la luna se pare, que se detenga el tiempo para que acabe la guerra y después siga continuando. Dice el Naví que así sucedió, se paró el tiempo. De hecho hay un libro de física. Hay un profesor, Immanuel Velikovsky, muy famoso, que él dice que encontró que en escrituras de las mayas, de las tribus de mayas, de aquí en sur de México, en Guatemala, encontró registros o testimonios que en una época el día, o sea, en la noche, quedó más larga de lo natural para esa época. Y si uno hace... después de investigar, resulta que es equivalente el tiempo de estas escrituras es equivalente al tiempo de Yoshua ben Nun en Eretz Israel. O sea que obviamente si paró el sol en Eretz Israel y no se movió, pues dio el efecto en todo el mundo. Entonces se sintió aquí en México que el tiempo no avanza. Y ellos hablan de un tiempo que no avanza, que queda mucho más, allá se quedó el día más largo, aquí quedó la noche más larga. Y es equivalente, después de una investigación histórica, científica, equivalente el tiempo de estas escrituras a la época de Yoshua ben Nun. Sigue Rashi diciendo, לייבש את הירדן במשה, לקרוע מי ים סוף ולעלות למרום ובאליהו להכשיר את המת. Encontramos que Moshe Rabbeinu partió el río Jordán, Eliyahu Anabí subió al cielo, revivió un muerto. Todas estas cosas muestran el gran poder que tiene en la mano aquel que tiene la Torah, tiene el control de este mundo. Tiene un conocimiento tan amplio que le permite hacer muchos movimientos aquí que son sobrenaturales. Y si queremos llegar más cerca a nuestra época, o sea, no tan lejos, Moshe Rabbeinu y Yoshua ben Nun, Eliyahu Anabí, la Gemara cuenta sobre Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, que en un Erev Shabbat llegó a la casa y vio a su hija llorando y le preguntó, ¿por qué lloras? Y dijo ella, porque se le acabó el aceite y no tiene con qué prender velas de Shabbat. Le dijo él a ella, ¿cuál es el problema? No tienes aceite, ¿qué es lo que tienes? Dice, no, tengo una botella de vinagre. Pues pon vinagre. El que dijo que aceite puede prender, puede decir al vinagre que prende. Puso vinagre y se prendió. O sea que aquellos que tienen ese conocimiento tan amplio pueden hacer movimientos en este mundo diferentes a lo que nosotros conocemos, porque los verdaderos movimientos, las verdaderas causas y efectos no son las que la ciencia descubre, sino la ciencia descubre cómo funciona cuando Dios quiere, pero la verdadera causa es la voluntad de Dios y ellos pueden tener contacto con la voluntad de Dios. Para terminar, שונה ואלפים כולם וגם באמות שדי ציפור שמיים ודגי הים עובר אורחות ימים. תמשילהו במעשה ידיך כל שעת תחת רגליו. El ser humano tiene capacidad, cuando descubre a Dios, cuando logra tener ese conocimiento que le permite conectarse con Dios, capacidad de que todo lo que hay en este mundo esté bajo el dominio del ser humano. Dios creó todo para que esté bajo el dominio del ser humano, para que a través de ello el ser humano descubra a Dios. Entonces, Tamshileu Masea deja, el ser humano es el Moshel, el gobernador de toda la obra de Dios, todo por debajo de nuestros pies.
Tzoneva alafim kulam megam ba'amot tzadai. Animales, vegetales, Tzipor shamayim udgeayam, las aves del cielo, los peces del mar, Ober orjot yamim, los mares los conquistó el ser humano. Ahora las galaxias también nos está conquistando, llegando el ser humano a la luna, al Marte, y no sé hasta dónde más va a llegar, cada vez más lejos. Todo eso con un solo propósito, para que a través de todo esto te des cuenta de la grandeza de Dios, para que termines diciendo después de todo esto, Hashem Adoneinu ma dir shimcha bechol haaretz. Más elevado subes, más alto llegas, más grande debes de darse cuenta que es Dios. En lo contrario, estás abusando de la confianza que Dios tuvo en ti, depositó en ti una joya tan valiosa, y tú desaprovechaste la oportunidad y abusaste de la confianza. Entonces quiere decir que los malajim tenían razón. No deberías depositar en el ser humano tanta confianza. Puedes provocar, Haz Shalom, la destrucción del mundo, de la naturaleza, y a que en lugar de utilizar a ella para descubrir a Dios, la utilizaste para engrandecer a ti y hundirse en ella. La fórmula que Dios tiene en este mundo para que puedas sacar del mundo el provecho de descubrir a Dios es la Torah, que los malajim al principio creían que no les corresponde al ser humano, porque no la va a dar el uso correcto, no va a aprovechar y va a mostrar que valió la pena la confianza en él. Dios dijo que una vez que traen a los niños como avales y se comprometen que desde niños se les va a enseñar, sí se va a lograr. Cosa que se ha comprobado en los lugares donde se transmite la Torah desde niños chiquitos. Entonces los niños estos crecen con emuná y logran a seguir transmitiendo y mantener esa emuná en Hashem, cosa que sigue hasta la fecha a pesar de miles de años que han pasado con tantas dificultades, y es lo que mantiene el mundo hasta la fecha. Lo que falta todavía es de que esta emuná, esta fe, vaya abarcando, vaya saliendo, disparando hacia todos lados, logrando a contagiar a que todo el mundo entre a esta emuná a través de la Torah que nosotros tenemos, para que el mundo termine su misión, esa tarea de descubrir, revelar a Dios a nivel mundial, para que se realice lo que el Pasuk dice, Vaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Hashem echad u'shem echad. Cuando esto va a suceder, ya vamos a poder cantar victoria y decir que la Geulah Shlema ya llegó. Esperamos que sea pronto en nuestros días.